Este mensaje es llamado de reposo a revelación. Y vamos a caminar a través de las Escrituras para que usted entienda cuál es el mensaje central que el Espíritu Santo quiere revelarnos a nosotros. Saben que la revelación no hace disensión de personas. Usted puede tener el conocimiento mayor, usted puede tener el mayor estudio, usted puede haber leído la Biblia 10, 14, 25 veces durante toda su vida, pero el Señor, como es revestido de humildad, el Señor nos va a dar a cada uno la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Él no le va a dar más al que más conoce, Él le va a dar más al que más necesita. Y el que más necesita se apropiará de la palabra que va a salir de mi boca, que es dirigida por el Espíritu Santo. Vamos a leer dos porciones de las Escrituras, las vamos a unir, las vamos a mezclar y después las vamos a comenzar a separar para que podamos nosotros poder llegar al final de este servicio e entender que el mensaje ha sido para cada uno por individual. Vamos a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 11. Por lo regular, cuando venimos a la iglesia, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando viene el tiempo de Semana Santa o de crucifixión, nosotros tomamos unos versículos específicos para leerlo, para hacer más notorio ese evento el cual vamos a predicar o el evento que queremos que la iglesia conozca. Pero es que la Biblia no se mueve ni está generada por eventos. La Biblia es palabra viva. Y ahora esa palabra viva repartirá a cada uno de nosotros vida y vida en abundancia. Y miren cómo comenzamos esta porción de las Escrituras. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué dice, hermanicel? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiero volverlo a leer para que se quede fijo en sus mentes y en sus corazones. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el de temor a Jehová. Todos estos espíritus deben de estar en nosotros, porque es el Espíritu de Jehová en manifestación, acordando el área que nosotros necesitamos para trabajar con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17. ¿Qué dice, hermano Isel? Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por revelarnos a través de las Escrituras, Dios amado Señor, cómo operas espiritualmente. Ahora necesitamos tu ayuda primeramente para que me ayudes a mí a proyectar esta palabra que pueda llegar, Señor, al área necesitada de cada uno de mis hermanos, Señor. Pon en mí humildad, temor, Padre Santo, pero sobre todo, Padre amado, no permitas que salga de mi boca una palabra que venga, Señor, dirigida por el hombre, sino dirigida por ti, Señor. Aún te pido también de igual manera, Señor, que mire mis hermanos, mire sus corazones, sus necesidades, su credulidad y su incredulidad, Señor, porque muchas veces nos convertimos en incrédulos aún conociendo las Escrituras. Permite, Dios amado Señor, que todos a la vez, al salir de este lugar, salgamos edificados para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el poderoso nombre de Jesús, si usted puede, dice, vamos a regresar atrás. Hay una promesa que se establece en el libro de Isaías para el Dios hecho carne que nos salvó a nosotros. Una promesa que fue vivificada a través de Cristo Jesús. Dios revela esto para que nosotros hoy día, después de
de ese reposo traiga revelación a nosotros en el mundo espiritual. Dice la Escritura que saldrá de la vara del trono de Isaí un vástago que retoñará de sus raíces, y a ese, que es la promesa, que era Jesucristo, dice que reposó sobre él el Espíritu de Jehová. Y después dice que el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Nosotros todos tenemos el Espíritu de Jehová. ¿Por qué el Señor me llevó a esta enseñanza el día de hoy? Porque muchas veces nosotros, teniendo lo que Dios nos da, no usamos lo que tenemos. Y mucho menos, muchas veces nos retractamos de pedir lo que nos pertenece. Entonces el Señor nos ha dado dentro de su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, nos ha dado todo. Pero si nosotros dejamos que todas esas áreas que leímos espirituales se manejen a plenitud en nosotros, entonces nosotros seremos un fruto codicioso. Todo el mundo querrá saber, todo el mundo querrá estar, todo el mundo querrá participar de lo que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con nosotros y cuál es el propósito de esta enseñanza? Que usted pueda entender el día de hoy que teniéndolo todo, debe de aprovecharlo todo. Porque ¿qué nos hace a nosotros caer en nuestra carrera de la cristiandad? Que teniendo el espíritu de sabiduría, no lo dejamos operar. Que teniendo el espíritu de consejo, no nos dejamos aconsejar. Que teniendo el espíritu de inteligencia, no nos dejamos usar por Dios. Que teniendo el conocimiento, que teniendo el temor, no tememos del Señor. Entonces, el propósito es que hoy nos apropiemos de todos esos espíritus y que si tenemos un área débil, que tengamos la humildad de decir, así como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, oró al Señor para que a ese grupo que estaba radicado en Éfeso recibieran algo que ellos tenían, pero que estaba débil. ¿Y cuántas veces nosotros estamos débiles? No débiles como humanos, débiles espiritualmente. Y hoy usted llegó aquí, el Señor lo trajo aquí, porque quiere reforzar en usted una debilidad. Pero no todos somos débiles en sabiduría, no todos somos débiles en inteligencia. Tenemos un área débil, pero ¿quién reconoce esa debilidad? El yo que está dentro de mí, que actúa juntamente conmigo, que es la capacidad que está en mi alma para tomar las decisiones o las acciones que muchas veces van en contra del espíritu que nosotros poseemos. ¿Estamos? 7 espíritus están a la disposición de nosotros. Ahora, ¿qué es la función del Espíritu de Jehová? Es la presencia de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, no somos nosotros, no es el Cristo que dicen que fue a la cruz, es Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo, amados hermanos, es Dios y usted es portador del Espíritu de Jesucristo. Por eso las Escrituras nos dice que no entristezcáis al Espíritu. ¿Qué sucede con nosotros cuando nosotros nos convertimos en inoperantes en el mundo espiritual? Constrictamos al Espíritu Santo. Él se siente adolorido, se siente avergonzado, porque después que ha comenzado una obra en nosotros, Él ve cómo nos vamos desmoronando. Cuando su hijo se está perdiendo, cuando su hija se está perdiendo, cuando su esposo se está perdiendo, cuando su esposa se está perdiendo, ¿qué sucede en nosotros? Nos desmoronamos, caminamos, comemos, hablamos, nos reímos, pero por dentro estamos desmoronados. Y el Espíritu Santo es mucho más sensible que nosotros.
porque Él es amor. Nosotros podemos tener el dolor más grande, pero todavía podemos reírnos. Pero cuando el espíritu se contricta, Él llora, Él siente, Él se compadece, porque el amor que Jesucristo tiene para con nosotros, ninguno lo vamos a entender. Ninguno. Entonces, si tomamos a esto como un ejemplo de vida, entonces Él se va a manifestar como el Dios grande y poderoso que somos nosotros, poseedores de Él, a través de nuestra vida. El espíritu de sabiduría es la capacidad divina para aplicar correctamente en el momento que tenemos que tomar una decisión que venga de Dios. Porque Dios da sabiduría al hombre para que el hombre se comporte como sabio. Pero ¿cuántas veces nos hacemos necios? ¿Sí o no? Queremos vivir en necedad cuando tenemos la sabiduría dentro. Pero es que la sabiduría siempre va a tener un choque con la necedad. Porque cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nos hacemos necios, pero sabemos que estamos siendo necios en nuestras actitudes. Y el Espíritu de Dios se contricta. El espíritu de inteligencia te desarrolla una comprensión espiritual profunda. Porque nosotros no somos gente liviana, nosotros somos gente pesada en el reino. Usted piensa que usted lo que carga es liviano. Nosotros cargamos el peso de la cruz en nosotros. Nosotros cargamos el peso de la cruz en nosotros. Tenemos que ser reales en el mundo espiritual que estamos viviendo, porque esa es la llave de la excelencia del reino en la tierra a través de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace por usted, para usted, el que trabaja para usted, el que lo ama a usted, el que se esfuerza por usted. Y cuando Él ve que su esfuerzo está siendo en vano, Él se pone en estado de dolor. Más que el dolor por el cual Jesucristo fue a la cruz, porque cuando Jesucristo fue a la cruz, quiero decirte algo, Él sabía que al tercer día Él iba a resucitar. Pero cuando nosotros estamos caminando en el desorden que no es de Dios, el Espíritu Santo sabe que podemos perder lo más importante que el hombre tiene, que se llama su salvación. Y de ahí para adelante ya no hay una segunda oportunidad. Ese es el trabajo que más difícil se le hace al Espíritu Santo con el ser humano que Él creó, que Él salvó y que Él lo hace caminar tras sus pisadas, pero se nos hace difícil dejarnos guiar. El Espíritu de consejo nos dirige en una conexión divina a Dios. Cuando se te da un consejo bíblico, no se te está dando un consejo de hombre, se te está dando un consejo de Dios. Y las personas no les gustan que Dios los aconseje a través de los hombres. Las personas les gusta ser sus propios consejeros a través de los conceptos que ellos pueden entender o discernir de lo que está en las Escrituras. Pero el consejo de Dios es tajante. Dios, cuando te da un consejo, no te da opciones. Dios te dice vida o muerte, bien o mal, verdad o mentira, persecución o victoria. Dios no habla con dos intenciones. Dios tiene una sola intención con nosotros: guiarnos, enseñarnos y guiarnos paso a paso hacia la eternidad. Reino es salvación, es arrepentimiento, salvación, bautismo y eternidad. No es más nada que eso. Su presencia en una iglesia, de estar sentado en este lugar el día de hoy, es fortalecer el camino que usted va a recorrer para la eternidad. Y de la eternidad, del presente a la eternidad, es... Entonces tenemos que vivir añorando cada uno de estas manifestaciones que estaba
en el Espíritu que fue dado a Jesucristo por profecía, que está en nosotros sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Y en su lápiz imaginativo y en su agenda oculta, usted va a coger ahora y usted va haciendo así. Positivo, negativo. Si usted lo positivo lo fortalece y lo negativo lo restaura, entonces el Espíritu de Jehová morará a plenitud en cada uno de nosotros en este lugar. ¿Cuántos glorifican al Señor? El Espíritu de poder o fortaleza dice que es nuestra capacidad de ejecutar en lo sobrenatural. No solo saber, sino hacer. Porque cuántos mensajes hemos escuchado a través de nuestra vida de cristiandad que no se han fijado en nuestras mentes. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces no hemos tenido el poder de retener lo que Dios nos está hablando? Hay un refrán callejero que dice, poder es querer. ¿Y cuál es el otro? No existe. Querer es poder. El poder se adquiere en lo espiritual de querer que el Espíritu de Dios more en nosotros, accione en nosotros, hable por nosotros, se manifieste por nosotros, porque nosotros lo que tenemos nos lo dio Dios. Y he hecho mucha énfasis a la iglesia para que estemos persuadidos de que todo lo que tenemos, aún el respirar entre intervalos mientras yo estoy hablando, es de Dios. Es de Dios. Sabiduría, poder para entender esto. El espíritu de conocimiento nos permite conocer a Dios y su voluntad divina. Es una relación con Él. ¿Quién después de conocer al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador del universo, a la persona más influyente en esta tierra, quién se va a desprender de Él? ¿Quién se va a desprender del que más beneficio nos ha aportado desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre? Y nos ha privilegiado para llegar al día de hoy a tener la vida que no nos pertenece, que le pertenece a Él. Porque hoy estamos viviendo, ¿saben por qué? Por su misericordia. Hoy estamos viviendo porque hoy Él nos ha dado vida. Hoy tenemos una familia porque Él nos las ha regalado. Hoy tenemos un trabajo porque Él nos ha capacitado. Todo lo que tenemos, la gloria y la honra, es para Él. El espíritu de temor que ha escapado de las iglesias. Muchos espíritus han desertado, pero el espíritu de temor es el primero que se ha hecho manifiesto, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Desde el pleno momento que un creyente deja de temer a Jehová, vivirá bajo su propia dirección, bajo su propia opinión, bajo sus propias decisiones, bajo sus propias opciones personales de caminar, de retractarse, de a la derecha o de la izquierda. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos caminar tras un guía que es Jesucristo, y dice que nosotros somos seguidores de sus pisadas. Cuando tú camines tras las pisadas de Cristo, todos los eventos que hemos vivido nosotros, en la cual nos hemos perdido usando nuestro GPS personal, porque nosotros tenemos un sistema de navegación propia. Tenemos una propia y esa nos guía a Cristo.
Y esa no podemos desconectarlas, ni aunque el satélite se dañe, va a dejar de emitir señales. Pero nos hemos hecho más adictos a lo satelital para guiarnos a lugares que lo espiritual para llevarnos al cielo. Eso está duro. Eso está duro. La dirección más específica que está trazada en nuestros corazones se llama eternidad y cielo. Porque si el cielo no fuese importante, el Dios hecho carne no hubiese descendido a la tierra. Si la eternidad no tuviera valor, no se hubiese dejado golpear en el camino al Gólgota. Si la eternidad no tuviese valor en el mundo espiritual, jamás Él hubiese permanecido, aunque lo hubiesen clavado en el madero, Él hubiese permanecido en ese madero y jamás hubiese permitido el Dios de las alturas que Él falleciese. Pero la victoria de Jesucristo estaba en lo que pensaban ellos que era derrota. Muchas veces el enemigo piensa que lo que pasa en tu vida es una derrota. Pero tienes un Dios que está peleando por ti en lo invisible. Pero tienes que dejar que el Espíritu de Jehová trabaje por ti. Porque Él está diseñado para hacer lo que la naturaleza humana no puede cumplir. Nosotros incumplimos, pero Él es cumplidor y formal, perseverante. Tiene una estrategia divina que aún nosotros en nuestra dureza de corazón nos desviamos y regresamos nuevamente al camino. Porque Él tiene algo que nos atrae. Algo que hablamos, pero no hemos entendido. Su mayor atracción es el amor que siente por las almas perdidas. Y nosotros no estamos perdidos. Nosotros encontramos el camino y estamos siendo guiados por una luz que no se ve. Una luz que no se ve. Porque luz sobre luz está sobre nosotros. El apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro más glorioso con el Señor Jesucristo, dice las Escrituras que una luz que sobrepasó la luz que estaba en ese día, se le mostró. Afuera, aunque ese sol brille, está lleno de oscuridad. Que los que no tienen ojos para ver, no van a ver nada. Pero los que han tenido y tienen el Espíritu de Jehová, cuando miran hacia afuera, van a ver muerte, van a ver perdición, van a ver traición, van a ver mentira, van a ver lo que el mundo por su naturaleza ha practicado desde el comienzo hasta el día de hoy. Pero el Dios de la gloria que nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia, nos está nutriendo a través de su Espíritu. Para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Para que nosotros cambiemos la mentalidad de tierra y nos ajustemos a la mentalidad del reino. Porque en esta tierra y en este lugar donde estamos parados, no podemos tener dos mentes. La que planifica y la que ama a Dios. Tenemos que tener una sola mente, es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está diseñada solamente para lo espiritual. Lo terrenal no tiene valor. Y peleamos por lo terrenal sabiendo en nuestros corazones, porque tenemos el Espíritu de Dios, que en el momento que partamos, aunque nuestro discernimiento no sea tan expansivo, sabemos que no nos vamos a llevar nada.
La lógica te dice que después de la muerte hay una eternidad y después de esa eternidad hay un gozo eterno. Nos hemos ofuscado, nos hemos cargado, nos hemos llenado nosotros mismos de impedimentos que el Señor nos quiere revelar a través de las Escrituras, que no es así. Hemos temido más a las cosas que están en el mundo que a lo que las Escrituras nos dice que debemos de temer. Cuando tú temes a lo que dice la Escritura, las cosas del mundo se van a hacer solamente en tu vida noticia. Y la noticia, lo único que vende es lo que se quiere vender. La noticia no te vende lo que es justo, la noticia te vende lo que más le gustan a las personas. Por eso están los medios noticiosos faranduleros, los medios noticiosos que dan noticias del nivel mundial, los que para deporte, y cada uno prende el televisor y pone el canal que más lo llena. Si le gustan los animales, National Geographic. Si le gusta el deporte, como usted le diga. Usted va a prender el televisor que tiene muchos canales, pero usted va a escoger el que lo nutre a usted. En el reino hay una sola pantalla. El reino tiene una sola pantalla y tiene una sola figura principal, sentada en un gran trono. Y millares de ángeles, arcángeles, serafines lo adoran y lo adoran día y noche. Y cuando usted prende esa pantalla espiritual y usted comienza a ver esa película que solamente se ve por fe, y usted se conecta con ese canal, jamás usted apaga el televisor ni desconecta la señal. Porque de ahí depende la vida de nosotros los seres humanos. En ese canal no se predica religión. Ahí no hay raza ni colores. Ahí no hay idiomas. Ahí no hay concepto de hombres. Ahí hay un sacrificio que hubo en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna. Si usted tiene todos esos espíritus, usted se goza en este servicio. Si usted añora esos espíritus, nadie lo va a sacar de su plan establecido para salvación y vida eterna. Del reposo a la revelación. El Espíritu de Dios reposó sobre Cristo, nació Cristo y la revelación se manifestó. No se manifestó la revelación en privado, ahora es pública, porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede recibir este mensaje de la misma manera. No necesitas escuela. Si no conoces a Cristo, si nunca lo has recibido como tu Señor y Salvador personal, no te importa, es para ti también. Porque solamente se llega al Padre a través del Hijo, y eso es por confesión de fe. ¿Y cuál es la fe? De creer que a través de Jesucristo tenemos conexión a la vida eterna por la declaración de arrepentimiento. De esto se trata. Nosotros fuimos más inteligentes que muchas personas que todavía han escuchado y escuchado y escuchado y escuchado y todavía no toman la decisión. ¿Saben por qué? Porque saben que cuando estos espíritus entren en ellos, le harán cambiar sus vidas. Uno lo va a cambiar en carrera rápida. Otros van a cambiar sus vidas porque esta palabra nunca va a regresar vacía. Otros lo van a cambiar al trote. Otros van a hacer sus cambios caminando. Otros van a dar pasos cansados. Otros lo harán de rodillas. Pero todos
después de conocer esto, después de tener esta revelación, en un momento determinado cambiarán la forma de buscar al Dios Salvador de este universo. Romanos 8:11, ¿qué dice, hermana Isel? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Lo unieron? ¿Era el espíritu para Jesús o era el espíritu para nosotros? Porque el mismo que levantó a Jesús de los muertos, dice la Escritura, y si usted cree en la Escritura, que mora en vos. Entonces usted tiene todos los espíritus que moran en nosotros para que brillemos, para que hagamos, para que caminemos, para que accionemos como Cristo lo hizo. Por eso Él dijo que Él se iba y iba a dejar en nosotros una mayor autoridad para que en el nombre de Jesucristo sanara a los enfermos, libertar a los oprimidos, porque eso el hombre no lo puede hacer en su naturaleza. Todo lo que usted ve que sucede en una congregación, sanidades, liberaciones, conversiones, eso es el Espíritu de Dios. Porque si yo predico como hombre y no tengo el respaldo del Espíritu, nunca ustedes van a cambiar. Pero ¿saben qué me respalda a mí? El Espíritu de Dios, que hace conexión con ustedes, que la palabra llega y entonces los hace meditar, no cambiar. Porque recuerden que el cambio es diferente en cada persona, pero sí nos pone a meditar y decir, verdaderamente el Hijo de Dios estuvo en esta tierra. Todo es para su uso. Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7. ¿Qué dice, hermana Isel? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Un Dios... momento. Todo se ha de cumplir. Todo lo que usted escucha en un sermón o en una enseñanza, en el futuro se va a cumplir. Se va a cumplir lo bueno que usted haga o se va a cumplir lo que usted desobedezca que no haga. Porque Dios es un Dios de cumplimiento. Su palabra dice que es sí y amén. Dios no es variante. Dios es es el poder de la creación hecho para que el hombre camine bajo su dirección. ¿Qué dice, hermana Isel? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Un momento, hermana Isel. No 2 veces, 3 veces la Biblia nos establece que nosotros tenemos lo que muchas veces estamos mendigando. Ay, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué mejor no decimos, Señor, permite que en mi humildad yo me someta a tu sabiduría? Ay, Señor, es que tengo temor, quítame este espíritu de temor. No puede haber espíritu de temor. No puede haber espíritu de temor. El único temor que tenemos que tener nosotros es el temor a Dios. A ese sí tenemos que temer nosotros. Pero del resto, amados hermanos, ángeles, ejército celestial, acampan alrededor de nosotros. Ningún arma forjada. Ningún arma forjada prosperará contra nosotros. ¿Cuál es el temor? Nuestro pasado es el testimonio de nuestro presente, pero nuestro presente es la antesala de nuestro futuro. No te enfoques en el pasado, enfócate en el presente, que el Espíritu de Jehová more en ti, porque entonces tu futuro estará asegurado. ¿Qué dice, hermana Isel? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Entonces, profecía, cumplimiento y propósito es lo que el Señor nos está mostrando. Dios habló, Dios cumplió y aquí estamos nosotros en el medio del programa, pero con una promesa. No estamos hoy como el pueblo anterior que no sabía lo que había de anteceder, que tenían que decírselo a los profetas y los profetas profetizarlo y aquella gente esperar en la promesa que para ellos creía que nunca llegaría. Pero fíjate si Dios es poderoso en lo que Él establece, que sucedió. Y después a esta generación, la generación más impactante dentro del plan de Dios, la que recibió el Espíritu que estaba limitado anteriormente solamente a personas especiales, a los sacerdotes, a los profetas. Hoy Dios en su misericordia para que nadie se pierda, dice que abrió, se rajó aquel velo y pasamos directamente nosotros hoy día delante de un Dios que antes el que entraba sucio moría. Y hoy la gracia, esta gracia que ha sido tan mal utilizada, tan mal entendida, tan mal manipulada, se ha convertido en un trampolín donde brinco aquí, brinco allá, camino aquí, camino allá, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, hablando a nuestras vidas, pero ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni el temor, ni lo que nosotros necesitamos arreglar, se arregla. Pero Dios sigue siendo el mismo que envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Él sigue teniendo el mismo amor por el cual hizo el sacrificio. Y Él tiene siempre una esperanza en cada uno de nosotros. Y una oportunidad a cada uno de nosotros. No importando lo que hiciste ayer, no importando con el pensamiento que entraste a sentarte en una silla, porque lo que quiere el Señor es restaurar nuestras vidas. Que vivamos en esta vida espiritual a plenitud. Que no seamos carentes de nada, que seamos abundantes para tenernos para nosotros y de ese espíritu de temor podérselo presentar a alguien, que el espíritu de sabiduría podérselo compartir a alguien. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque la meta es llegar todos juntos, no queremos llegar separados. Dios no es individualista, Dios es colectivo. Porque si hubiese sido individualista, entonces hubiese dejado salvo a Jesucristo y el mundo que se pierda. Todo esto es movido por algo que se llama fe. Si este mensaje que yo he preparado primeramente para agradar a Dios y después para que ustedes puedan tomar lo que necesitan en su vida espiritual, Hebreos 11:1, para no equivocarme y hacerme todas porque no lo sabemos, pero tenemos que hacer las comas. Miren qué dice, pues, la fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Amén. Ustedes como que no son gente de fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Amén. Se trata de que se escuche en el cielo la certeza de lo que se espera. El nombre del mensaje, para no equivocarme, de reposo a revelación. Es decir, hoy estoy gozando de una revelación que está dada por fe. Porque si usted no tiene fe, la revelación nunca llegará a su vida. Y la fe es de creer en todo lo que dice literalmente las Escrituras. La convicción. Los ciegos también van al cielo. Los ciegos también reciben milagros. Porque la Biblia me dice que había un ciego que escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y dicen que gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sucedió algo tremendo. Aquellos que estaban con él lo mandaban a callar.
que nadie calle tu voz. Que te atrevas a decir que tu Redentor vive y que existen dos lugares: salvación para eternidad y muerte espiritual para infierno. Esa es la línea que divide lo santo de lo del mundo. Esa es la única línea. Ninguna religión te va a llevar al cielo. Ningún pastor te va a llevar al cielo. Tu esposo no te va a llevar al cielo, ni tu esposa te va a llegar al cielo. Tus hijos no te van a llevar al cielo. Tu condición económica no te va a llevar al cielo, ni tu pobreza tampoco. Tu enfermedad no te va a llevar al cielo en el último momento que digan, está con el Señor. No es así. Para ir al cielo tiene que haber arrepentimiento. Nos acostumbramos a que las personas que están en nuestra familia, después que tenemos la revelación, decir, oh, se murió, está con el Señor. Tenemos que decir, si al Señor le plació en su dureza de corazón aceptarlo por arrepentimiento en el último momento, lo veremos para la gloria de Dios. Dios da la oportunidad al hombre en el último milésima de segundos de su vida. Y el propósito de una iglesia, el propósito de un mensajero, el propósito de un evangelista, el propósito de un maestro, el propósito de uno que alaba allá atrás, es dejar plasmadas las escrituras en el corazón de los hombres, para que en ese último momentico, si tu corazón está endurecido, ese último segundo donde ya tú sientes en tu alma que vas a partir, le des una oportunidad a Dios para que entonces Él te reciba en sus brazos. Puesto de pie, pueblo de Dios.